propósito que tengo el día de hoy es que podamos llegar a entender un poco nuestra materia que nos ocupa, es decir, la salud pública. Y bueno, ustedes podrían pensar que tal vez se trate pues, de una materia más o tal vez algunos puedan pensar que como yo tengo esa especialidad, bueno, puede ser de mi interés y obviamente la voy a tratar de ponderar demasiado, pero en realidad de lo que se trata es de que podamos conversar un poco y llegar a entender la trascendencia que tiene, no con el propósito de que alguno de ustedes se dedique a la salud pública o a la epidemiología o a la administración de servicios de salud o a la investigación en servicios de salud o a la investigación en epidemiología o a la investigación clínica, que son algunas de las ramas que tiene como base la salud pública. También la medicina del trabajo, de hecho, es una aplicación del método epidemiológico en un ámbito muy concreto. Y bueno, realmente lo que les puedo yo decir es que la salud pública es una plataforma que subyace y que soporte muchos ámbitos de la vida profesional de nuestra profesión, de la medicina, y permite tener herramientas para poder entender los procesos salud-enfermedad y encontrar alternativas que nos permitan enfrentar justamente los daños ocasionados por el conjunto de patologías que afectan a la población. Y entonces, sí me gustaría empezar un poco escuchando sus comentarios respecto a la lectura en la que quedamos el día de ayer. ¿Qué les pareció? ¿Qué datos importantes? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué aportación encontraron respecto al tema específico con base en la lectura que quedamos el día de ayer? Pues, básicamente la transición de que habla de que el primero habla más que nada de las enfermedades transmisibles que eran las principales causantes de las patologías en esos años y cómo a lo largo del tiempo y de la evolución de la medicina y de la transición para la sociedad, pues se fue cambiando esto hacia las enfermedades no transmisibles, las crónico-degenerativas y los demás conceptos de que ya no solamente tiene que ver lo que hace el médico, sino que es un trabajo de conjunto de la sociedad. Sí, muy bien, Alonso. Y sí, tocas un punto bien importante que nos permite entender el fenómeno salud-enfermedad en su desarrollo histórico. Y hemos visto, y de hecho la salud pública, ya como un cuerpo de conocimientos bien integrado, empezó por obvias razones, dada la época en la que se estaba dando, ya cuando se tenía un cuerpo de conocimientos integrado, obviamente se tenía un conjunto de padecimientos de origen transmisible, infectocontagiosos, y bueno, fue su auge de la salud pública. Pero necesariamente, al tratarse de una ciencia ecléctica que toma lo mejor de las diferentes disciplinas de la medicina y del conocimiento humano, porque también se basa en aspectos de la etología, es decir, el comportamiento de las personas, de la sociología, de la antropología, en su conjunto de todas las ciencias sociales, pero también de las matemáticas, de la estadística, en fin, de un conjunto de ciencias que aportan herramientas para su desarrollo y se ha tenido que ir adaptando a las diferentes patrones de salud y enfermedad que ha tocado vivir, y en ese sentido la salud pública ha podido conocer y enfrentar diferentes problemas o situaciones de salud, como vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del curso, y cómo ha ido generando su propio cuerpo de conocimientos, los ha ido actualizando, los ha ido mejorando, y se ha ido enfocando en los diferentes patrones de salud-enfermedad
a los que se ha ido enfrentando de acuerdo a la época en particular. En la lectura que pudieron ustedes revisar, hace una breve síntesis partiendo de una definición de 1920, del siglo pasado, en donde Winslow toca varios puntos que ahorita vamos a profundizar un poco más en ellos. Pero muy bien, Alfonso. Quisiera escuchar a alguien más, su opinión, A mí sus me llamó la aportaciones. atención, a mí me llamó la atención que Winslow, en la primera definición, Sí, Héctor. toca al concepto de salud pública como un modelo o un mecanismo para prolongar la vida útil del sujeto en cuanto a la forma laboral. Comenta que debe de ser lo más útil posible para la sociedad, quizás igualmente por la época en la que se necesitaba trabajadores que duraran y duraran bien, sin considerar el aspecto psicológico que el exceso de trabajo podía considerar, bueno, podía repercutir en ellos. Y ese punto no es tomado o no se abarca como tal en el segundo concepto, sino más bien el segundo concepto toma más en cuenta el aspecto psicológico Dejarlo. de los pacientes, exacto. Muy bien, sí, Héctor. Sí, tocas otro punto también muy interesante y ahí podemos ver cómo la salud pública ha ido desarrollando ese cuerpo de conocimientos y se ha ido basando en los diferentes aspectos que están relacionados con la vida de las personas. Y yo haría más énfasis en decir que la salud pública y como lo asentó Winslow, pretende prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia, pero no solamente desde el punto de vista laboral, sino la eficiencia como ser humano. Y un primer punto que toca es justamente el prolongar la vida, mejorar la salud, por supuesto, y la eficiencia de las personas. Pero algo que siempre se señala, y es en donde entra un poco la discusión en la lectura, es en cuanto al esfuerzo organizado de la comunidad. ¿Qué piensan ustedes de esto? Ay, pues creo que le da un punto muy importante y bueno, por eso a mí me gustó en lo personal más la definición de Winslow, porque toca que no nada más es a los médicos y a las enfermeras los que deben realizar esta labor, que incluye a toda la comunidad, pero o sea, desde todas las profesiones y no nada más a la gente que no tiene cultura. Creo que lo menciona algo así. Sí, sí, porque Hanlon en una primera etapa se enfocaba en las personas que no tenían capacidades fundamentalmente económicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues ahora lo sabemos, esas poblaciones, las poblaciones en pobreza o viviendo o estando en la calle, son personas de riesgo, pero al final de cuentas, el hecho de que ellas sean personas de riesgo no nada más involucra a ese grupo en particular, sino que también podría extender esa afectación al resto de la población. Entonces vemos que no se puede establecer una definición marginando a grupos específicos o puntualizando en grupos específicos. Ya veremos más adelante que sí, la salud pública lo que recomienda es cuando los recursos son limitados, o sea, y hay un aforismo, una ley que se llama de Pareto, en donde dice que las necesidades siempre son infinitas, pero los recursos tienen un límite, es decir, son finitos. Y por lo tanto, la salud pública lo que hace es priorizar con enfoque de riesgo a aquellos grupos de población que requieren una atención inmediata de sus problemas. ¿Quién más quisiera opinar o llegar a una conclusión? Yo, doctor. Bueno, ¿Bien? Primero Pimi. gracias. Bueno, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención la definición de Hanlon, en donde, por ejemplo, bueno, en la primera definición con Winslow maneja que una forma de, ¿cómo llamarlo? Mm, o sea, como, bueno, ya ven que bueno, el concepto de salud pública, se supone que la salud pública es el arte y la ciencia, ¿no? Y entonces nos dice que es de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, mediante, pues como ya lo había usted comentado, lo del esfuerzo de la comunidad de forma organizada para el saneamiento del medio.
pero ahí en el saneamiento del medio nada más lo refería como que la población tuviera agua, pues sí, agua potable, que hubiera una correcta excreción de desechos, pero por ejemplo ya en la definición de Hanlon, él lo hace así como mucho más extenso y no solamente eso, sino que él pues exhorta a que debe de haber una supervisión de los alimentos y bueno, también del agua, de la leche y prácticamente de todo producto que pues que ingiera la población, ¿no? Pero no solo se queda ahí, sino también que él hace como énfasis en que debe de haber un control de insectos y también, por ejemplo, el control de la contaminación ambiental, como es lo de en el aire, el suelo y el agua. Y pues sí, de hecho, esos tipos de programas, por ejemplo, para evitar o disminuir la propagación del dengue, o sea, ahí lo podemos ver como puesto en práctica y que realmente pues funciona, ¿no? Eso la verdad me llamó la atención y pude hacer como clic. Muy bien, Odette. Sí, la verdad es de que sí, eh, aborda muchos aspectos, pero incluso yo me atrevería a adelantar un poco en decir que todavía esas definiciones se quedan cortas porque el ámbito de aplicación de la salud pública es todavía mucho más amplio. Eh, Llega a tocar algunos puntos que se van quedando así como rezagados o nuevos retos que van apareciendo en el devenir histórico de las poblaciones humanas, o bien incluso llegando hasta las poblaciones no humanas, que también tienen sus riesgos y esos riesgos eventualmente también pueden afectar a las poblaciones humanas. Entonces el ámbito de acción se va haciendo mucho más amplio y esto nos permite ir manejando más y más conceptos que sería interminable el poder tratar de abordarlos aquí y que va a ser motivo de lo que vamos a ir desarrollando durante el curso y nos vamos a ir dando cuenta de diferentes aspectos que estas definiciones como punto de partida no habían tocado. Es más, déjenme platicarles un dato histórico. El auge que tuvo la salud pública justamente en el siglo pasado y todavía el antepasado, eh, tuvo que tomar partido y ahí desarrolló muchas de sus herramientas iniciales, la salud pública, porque es una época en la cual se viene la gran industrialización, pero también no solo eso, sino que progresivamente las comunidades, las poblaciones humanas, van entrando más y más en el hábitat y se van enfrentando o se están exponiendo a diferentes aspectos no considerados. Por ejemplo, uno de los episodios de la salud pública en donde se tuvieron grandes progresos fue justamente en la construcción del Canal de Panamá. Imagínense ustedes construir un canal que uniera los dos océanos, pero que tenía que pasar por diferentes sitios inhóspitos y no explorados por las poblaciones humanas. Y entonces el hecho de ir incorporando grupos humanos a lo largo de esa construcción los fue exponiendo particularmente a las enfermedades provocadas por vectores, las paludismo, dengue, y esto hizo que la misma salud pública fuera desarrollando estrategias específicas y progresivamente ir abarcando más ámbitos de acción para conformar su cuerpo de conocimientos y las ofertas de respuesta que debía tener para cumplir con el propósito fundamental. ¿Alguien más quiere comentar? Yo, Adelante. algo que también hace, bueno, una distinción es que en el de Winslow comenta sobre el control de los padecimientos transmisibles e incluso en la misma lectura dice que no tomaba en cuenta las enfermedades o los procesos crónico-degenerativos, ya que en ese momento pues no tenían un auge tan importante como los transmisibles en la época. Pero en Hannum ya menciona la prevención de las enfermedades y sus consecuencias, o sea, ya abarca como más conceptos
como las toxicomanías, las enfermedades dentales, enfermedades respiratorias, las neoplasias, etcétera, ¿no? O sea, como que ya sea un concepto más grande y no solamente se ubica o se focaliza a las enfermedades transmisibles, sino que hace como algo más extendido. Y fíjense, otro detalle que también es oportuno mencionar, es el hecho de la esperanza de vida. Todos entendemos lo que es esperanza de vida. Bueno, esto se define como los años que podría llegar a cumplir años de vida, que podría llegar a cumplir una persona si se mantuvieran las condiciones que prevalecen al momento de su nacimiento. Y entonces, la esperanza de vida para los años 30 del siglo pasado era alrededor de 36 años. Obviamente hemos avanzado muchísimo y esto ha sido resultado de muchos factores que ya veremos y ya iremos analizando poco a poco, pero que en donde la salud pública ha tenido una gran participación. Y esto de ir incrementando años de vida también de pronto nos deja ver un nuevo problema, porque no es solamente tener más años de vida, sino la calidad de vida de esos años. Y entonces la salud pública, conforme va siendo víctima de sus éxitos y se va topando con situaciones adicionales que no fueron concebidas en un momento dado al inicio de este recuento histórico. Y en ese sentido, lo que podamos decir es muy breve, pero abre la puerta a pensar en muchos aspectos que va a ser oportuno ir analizando para poder entender esta materia a la que hoy estamos entrando ya más organizadamente, pero que ustedes se han enfrentado o han participado o han conocido aún sin saber que esto se refería a salud pública. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es que tenemos una gran ventaja. En 10º semestre ya ustedes han transcurrido por prácticamente por todo las materias que conforman la currícula de la carrera. Y esta materia va a tener la facultad de poder unir, va a ser un módulo integrador de todos los conocimientos que ustedes han desarrollado y que son muchos en realidad. Saben ustedes más de lo que creen saber y de lo que en muchas ocasiones la gente que les rodea sabe respecto a ustedes. Es decir, que ustedes tienen muchos conocimientos ya, han avanzado mucho y esta materia nos permite integrar justamente todos esos conceptos y poder entender y desarrollar con una mayor fluidez lo que vamos a ir revisando. Una de las limitantes que se tienen es que ustedes ya llevaron la materia de salud pública en primer año, pero algo que limita el poder entender a cabalidad el propósito de esa materia es el contexto que pueden tener. Es muy diferente lo que tienen en este momento de contexto de la medicina y de muchas materias a lo que tenían pues al inicio de la carrera cuando vieron sus clases de salud pública de primer año. Y entonces en esos dos puntos pues han pasado muchas cosas, ustedes han aprendido muchos aspectos y que ahora vamos a poder integrarlos con el hilo conductor de lo que es nuestra materia. Pues muy bien, si no hay otro comentario, voy a entrar en una presentación en donde vamos a ir puntualizando algunos aspectos y sí me gustaría que en cualquier momento, cuando ustedes lo deseen, puedan interrumpir para hacer algún comentario o alguna precisión, o si tienen alguna duda respecto a lo que estamos presentando, no ha quedado claro y con todo gusto lo podemos aclarar. Pero sí va a ser muy importante que por favor ustedes me vayan orientando en si es necesario aclarar algún punto específico o abundar en algún tipo de aspecto. Entonces, les voy a compartir la pantalla y vamos a revisar una presentación
y a partir de esa presentación vamos a tratar de ir revisando algunos aspectos ya muy concretos. ¿Sí se visualiza la diapositiva? Sí, doctor, sí se Sí, ve. doctor. Perfecto, muy bien. Bueno, lo primero que quisiera decirles es que nuestra primera unidad va a abordar aspectos muy concretos que están precisados aquí en esta imagen, que es el programa autorizado de nuestra materia, en donde la primera unidad se denomina Situación Epidemiológica Nacional y prácticamente ahí estaría englobado el llegar a conocer cuál es el perfil de salud de enfermedad de nuestro país. Esto será, digamos, un objetivo a alcanzar al término de nuestra primera unidad, que nuestra primera unidad tendría como fecha clave para concluirla el 25 de marzo, cuando tendríamos nuestro primer parcial. Y entonces para esa fecha deberíamos haber agotado estos temas, en donde vamos a ver los elementos esenciales de salud pública. Tendremos que acostumbrarnos a manejar una terminología, una serie de conceptos, entenderlos y aplicarlos. Vamos a ver el proceso salud-enfermedad y determinantes sociales de la salud, que es lo que veremos el día de hoy. Vamos a revisar problemas epidemiológicos en los grupos de población y para ello vamos a hacer uso de una herramienta fundamental que es la estadística. No quiero espantarlos porque siempre hay un cierto resabio en contra de los aspectos de estadística, pero créanme, lo que vamos a revisar aquí va a ser lo fundamental y creo que va a ser lo más útil de toda la estadística. No vamos a llegar a manejar chi cuadrada, ni t-de-stude, ni cosas por el estilo, sino vamos a ver lo más práctico, lo que se le sea de utilidad. Vamos a revisar también en qué consiste el término de indicadores y ya con el apellido epidemiológico se podrán ustedes entender que se refiere a una de las ramas que sostienen a la salud pública. Y esto con el propósito de aplicarlo al diagnóstico de salud de una población. Vamos a ver un concepto muy interesante que son las categorías epidemiológicas, como una estrategia para poder llevar a cabo la descripción de los problemas que afectan a las poblaciones. Vamos a entrar a conocer el estudio de las epidemias, cómo es que se hace un estudio de una epidemia. Vamos a entrar también a conocer cómo funciona el sistema de información y de vigilancia epidemiológica de nuestro país. Vamos a entrar a la clasificación de enfermedades según la OMS, la 10ª revisión, y la certificación de las defunciones, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y la norma oficial para la vigilancia epidemiológica, que va a ser muy trascendente para todos nosotros. Entraremos a conocer el concepto de transición demográfica y epidemiológica, que ya un poco lo adelantaba Alfonso, si no mal recuerdo, en donde ha cambiado el patrón de enfermedad que afecta a la población en el mundo y en nuestro país en particular, y esto es resultado de muchos fenómenos que están ocurriendo alrededor de ello y que producen como consecuencia la forma de morir de las poblaciones. Y finalmente entraremos a conocer un poco de las causas de enfermedad y muerte en nuestro país. Para entrar ya más en materia, sí les pediría a ustedes que vamos a tratar primero de entender y de definir lo definido. Si nuestra materia se llama salud pública, pues esto se compone de dos conceptos, uno salud y otro público. El más fácil tal vez de entender es el denominado público. Cuando hablamos de público se refiere a la población o se refiere también a lo que hace el Estado, el gobierno de alguna área, de un país, en beneficio de la población de este país. Y a eso se refiere público. Pero cuando tratamos de definir qué es salud,
allí tenemos algunas cosas que valdría la pena precisar. Miren, es tal vez ya muy conocido para ustedes esta definición de la Organización Mundial de la Salud, en donde se refiere al completo estado de bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué piensan ustedes de esto? Pienso que es una definición muy utópica. Bien, sí, estoy de acuerdo contigo. Es como un ideal a alcanzar, pero un ideal muy idealista, ¿no? Completo estado de bienestar. Y a ver, pensemos un poquito, cuando hablamos de bienestar, pues al menos algo que sí es bueno es que está considerando ámbitos específicos, que es el físico, el mental y el social. Y entonces, esto nos llevaría a pensar que para poder tener salud, ya que es la definición de la OMS, tenemos que aspirar a tener el completo estado de bienestar, o sea, de bien ser y de bienestar en ese momento, desde el punto de vista físico, mental y social. Y no simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades, pero aquí es muy vasto estos aspectos relacionados con el ámbito físico, mental y social que pudieran darnos cuenta de cómo lograr ese bienestar en esos ámbitos y además que sea completo estado. Por otro lado, está esta definición que data, miren, de 1938 de Perkins, en donde dice que la salud es un estado de relativo equilibrio, es decir, está en continuo movimiento de la forma y la función corporal, es decir, de nuestro organismo y de nuestras funciones, el cual resulta del adecuado ajuste dinámico de nuestro organismo con las fuerzas que tienden a alterarlo. Y pensemos un poquito, ¿qué fuerzas tienden a alterar ese equilibrio orgánico y funcional de todos y cada uno de nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo pienso que puede llegar a alterarlo como ya lo habíamos visto, el estado mental de la persona. O sea, que está muy deprimida puede llegar a un extremo de no comer o comer mucho y pues eso, cualquiera de los dos daña el cuerpo. Claro, y además, si nos vamos un poco más atrás, pensar en qué produjo ese estado de depresión, todavía nos lleva a otros aspectos que pueden estar en muchos ámbitos. Y entonces, no obstante que para mi punto de vista esta definición de Perkins nos da un elemento adicional que es un equilibrio dinámico de la forma y la función que resulta de un ajuste que está en movimiento constante del organismo con todas las fuerzas que tienden a alterarlo. ¿Cómo qué fuerzas tienden a alterar nuestros organismos? Es muy fácil pensar, por ejemplo, en el clima. Es algo muy obvio. La temperatura. Sustancias químicas. Claro, porque al final de cuentas nos estamos exponiendo constantemente a sustancias, ya sea derivadas de los procesos humanos o mismo sustancias que nosotros mismos pues comemos, bebemos, nos ponemos, nos juntamos o aspiramos o respiramos y todas ellas van a tener un determinado impacto en ese equilibrio y ajuste dinámico del organismo. Pero no solo eso, sino también podríamos pensar en todo aquello que se refiere a la organización social o a las relaciones sociales. Pensemos un poquito en las guerras, en la migración, pensemos también un poco en las fuerzas de la naturaleza, como pueden ser las lluvias, las inundaciones, los terremotos, los volcanes, los huracanes, etcétera, etcétera. Es decir, que como organismo humano, estamos en un ambiente en el cual podemos tener un gran conjunto de fuerzas que nos están alterando. Por ello, no obstante que me da esta definición de Perkins, una herramienta adicional para poder entender el concepto de salud, me gustaría que viéramos este otro concepto. Miren, este concepto de salud nos dice que es la capacidad del individuo para mantener un estado de equilibrio apropiado a su edad y necesidades sociales y de comportarse de tal forma que asegura la supervivencia de su especie, así como
su propia realización personal. En este sentido, estamos hablando también de equilibrio, ese equilibrio dinámico que estamos mencionando en la lámina anterior, pero también aquí habla de la capacidad que tengan los individuos para buscar mantener ese estado de equilibrio, pero además a ciertas situaciones derivadas, por ejemplo, de la edad o de las necesidades sociales. Puede ser, por ejemplo, el trabajo, puede ser, por ejemplo, la educación, pueden ser, por ejemplo, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero también habla de comportarse de tal forma que asegure la supervivencia de su especie y que además toque un punto muy particular que es la realización de cada individuo, es decir, sentirse realizado. ¿Y eso qué significa? Sentirse en un estado de bienestar, de lo que estás haciendo, de lo que eres, de lo que has logrado. En un sentido un poco más amplio, la salud es la realización del potencial biopsíquico de la persona en cada circunstancia en que vive. Es decir, que nosotros por el simple hecho de nacer ya tenemos un potencial biológico, pero también psíquico en cada circunstancia en que vivimos. Pero este potencial se puede desarrollar siempre y cuando no tenga limitaciones por enfermedad, lesiones o incapacidades. Y aquí también viene la otra alternativa, que aquí abre la puerta para lo que nosotros en nuestra profesión podemos hacer. Si ocurren estas enfermedades, lesiones o incapacidades, cooperar o participar en la pronta recuperación o adecuación funcional en las situaciones irrecuperables. Aquí me gustaría detenerme un poco y que pudiéramos pensar en qué potencial y qué limitaciones podrían ocurrir en las personas en cada circunstancia en la que vive. Por ejemplo, si yo les digo edad, ¿habrá limitaciones determinadas por la edad? Sí. Sí. ¿Como cuáles? Sí. Principalmente las funciones neurológicas superiores, quizás. Bueno, específicamente de razonamiento. ¿Esto es en quién? ¿Derivado de la edad? En niños. En niños. Pacientes pediátricos, pues. Ajá. Esto quiere decir que cuando las personas, los individuos nacen, tienen que pasar un camino que es pues, largo en comparación de otras especies para poder ser independiente y poder lograr su propia supervivencia. A nosotros nos cuesta más trabajo y somos prácticamente la única especie que requiere sí o sí de cuidados durante toda esa etapa. No es posible que un individuo permanezca solo en épocas tempranas de la vida y pueda sobrevivir. Se requiere de los cuidados maternos concretamente o en este caso de los cuidadores para poder superar esa etapa. Y de hecho, pues también se habla mucho de que la época de más riesgo para morir en toda la vida de un individuo es el primer año de vida. Y dentro del primer año de vida, el primer mes. Y dentro del primer mes, la primera semana. La primera semana de vida es el periodo de mayor riesgo para fallecer de una persona. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar en cuanto a edad? Las limitaciones osteomusculares, que bueno, realmente hay degeneración fisiológica simplemente por el peso, por la edad de las personas, pero sobre todo en este ámbito, en el sistema osteomuscular. Ok, sí, estás hablando de los procesos degenerativos de las personas a nivel articular, a nivel muscular, es conocido a la osteopenia, la sarcopenia, que va ocurriendo por el transcurso de la edad. Y volviendo un poco a las funciones mentales, pues el paso del tiempo en las personas de mayor edad también va determinando un deterioro de las funciones mentales, ¿no? Siempre hay un deterioro esperado para la edad, pero cuando hay factores que fortalecen esa pérdida, que realzan esa pérdida, entonces ese deterioro puede ser incluso incompatible para la vida libre de las personas.
¿Algún otro elemento que ustedes conozcan que puede ser? La capacidad, perdón, capacidad reproductiva. Claro, salud, espero que no sea COVID. La capacidad reproductiva. ¿A qué te refieres con eso? Pues sí, o sea, a partir de cierta edad podemos reproducirnos, o sea... Claro. Y es un periodo corto de tiempo en donde el humano tiene la capacidad de reproducir la especie, ¿verdad? Y ese periodo tiene sus limitantes, y si exceden esos límites, entramos en problemas, como pueden ser los embarazos a edades tempranas o en etapas tardías de la vida de una persona, y esto trae como consecuencia, pues, muchos padecimientos y problemas que ustedes conocen muy bien y que han estudiado a lo largo de la carrera. ¿Qué otras limitaciones puede haber para la realización del potencial biopsíquico de las personas? La comunicación también, bueno, no sé si ya lo mencioné. ¿Cómo a qué te refieres? Pues sí, o sea, como había mencionado Héctor, ¿no? De las capacidades mentales superiores. A los niños, por ejemplo, pues, ya como ya lo menciono, ¿no? Van a depender de alguien más para poder sobrevivir. Claro. Y también para poder comunicarse, ¿no? De alguna u otra manera. Claro que sí. Y ya no digamos, si en ese potencial biológico hay carencias, hay limitantes, hay aspectos que van a darle como consecuencia una discapacidad, ¿verdad? Por ejemplo, aspectos relacionados con los órganos de los sentidos, que van a limitar no solamente la capacidad de comunicación, sino también de aprendizaje. Y eso va a ser muy importante para la supervivencia de esa persona en particular. Muy bien, ¿qué otra podría ser? Pues yo justamente iba a comentar la degeneración visual, cuando las personas ya comienzan a perder los sentidos como la vista o el oído. Sí, muy bien, Aida. Sí, tienes toda la razón. El paso del tiempo va creando severas limitaciones que podrían dar como consecuencia una incapacidad o discapacidad, y entonces va a dar como consecuencia una mayor dificultad para poder establecer esa realización del potencial biopsíquico de la persona, y en cada circunstancia en que vive, puede ser de estudio, de trabajo o de disfrute de ese potencial biopsíquico. Entonces estamos viendo que para poder entender el concepto de salud, pues está muy de la mano de una serie de factores que están incidiendo, que están afectando al individuo, y que son situaciones que tratan de sacarlo de ese equilibrio dinámico que hablábamos hace un poco de tiempo, y que en algunas de esas circunstancias pueden llegar a causar enfermedad, lesiones, por ejemplo, los accidentes, o incapacidades, como se ha dicho, por el paso del tiempo, y esto nos abre la puerta para una participación de nosotros en pensar en que no solamente es algo utópico, como lo planteaba la OMS, sino que debemos considerar toda una serie de factores que están alterando a esos individuos. Y en ese sentido, poco a poco se ha ido dando pauta para algo que se llaman los determinantes de la salud. Y a ver si podemos entender esto. Miren, un determinante de la salud son las circunstancias en las que las personas viven, trabajan, estudian, etcétera, y que van a afectar su nivel de salud. Y en ese sentido tenemos los factores biológicos o endógenos, es decir, algo que ya traemos en nuestro organismo. ¿Cómo cuáles podrían ser esos factores que podrían determinar el nivel de salud que pueda tener un individuo? Los factores genéticos. Claro.
los factores genéticos, ya también hablan por ahí de los factores familiares, ¿verdad? Aunque eso se entraría un poquito más en otro tipo de factores, ¿verdad? Pero de hecho, de inicio, los factores biológicos, es decir, aquellos relacionados con la organicidad, con el cuerpo o con la función, pueden ser determinantes de la salud que tenga una persona. Ya hablaron de los factores genéticos, ¿no? ¿Como cuál otro podría ser? Lo que mencionaban anteriormente, ese proceso de maduración, de adquisición de ciertas habilidades y también en su otro extremo, pues el proceso de envejecimiento o de, pues sí, ese desgaste fisiológico que se va. Correcto, Samantha, correcto, muy bien. Y es muy sabido que en las épocas tempranas de la vida no se tiene la maduración en los diferentes órganos y sistemas, y esto puede dar como consecuencia problemas para la salud y para el nivel de salud que pueda tener una persona. Y lo mismo ocurre en las etapas tardías de la vida, cuando va disminuyendo la función y también las cuestiones orgánicas, y eso determina nivel de salud. También están otros factores que están ligados al ambiente, ¿como cuáles? Pues la contaminación. La Claro, calidad de la vivienda. claro, el microambiente, sí, por supuesto. El saneamiento. Claro. Macroambiente también. Claro que sí. Es decir, que ahí tenemos toda una serie de elementos que están incidiendo constantemente en ese equilibrio que trata de mantener cada una de las personas y que pueden en un determinado momento alterar ese equilibrio, y entonces es cuando se presenta la enfermedad, las lesiones o la discapacidad. Y ejemplos, pues, ¿cuáles son? Pues el clima, las condiciones atmosféricas, la altura sobre el nivel del mar, que esto va a determinar también el ambiente, pero no solo eso, sino también está relacionado con ello, pues las condiciones de la vivienda, ¿no? Y por qué no también pensarlo, pues en los servicios públicos, ¿verdad? Los aspectos relacionados con el saneamiento del ambiente, el saneamiento de la vivienda, y todos esos factores van a tener como consecuencia alteraciones en el nivel de vida y de salud que pueda tener una población. Ya no hablemos de aquellos factores ligados al ambiente como pueden ser aquellos inesperados, como pueden ser los terremotos, los ciclones, los huracanes, las erupciones, etcétera, etcétera, que van a dar como consecuencia severas afectaciones a la vida de las personas y que pueden traer como consecuencia enfermedad, lesiones o discapacidad. Otros factores que también debemos considerar son los factores ligados al estilo de vida. ¿Cómo cuáles? Como si la persona tiene actividad física o la Claro, el ser sedentario, a qué se dedica. el trabajo, claro que sí. ¿Cuál otro? Toxicomanías. Claro, las decisiones que toman las personas y que de consumir o no sustancias o tener algún tipo de práctica o tener simplemente un estilo de vida de exposición al riesgo, por ejemplo, en las profesiones o en el estilo de vida cotidiano que puedan tener las personas, ¿no? Y ya no hablemos, porque al hablar de estilo de vida es lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra vida cotidiana, tiene también impacto en el nivel de salud de las personas. ¿Qué otros aspectos relacionados con el estilo de vida? Alimentación. ¿A qué? Alimentación. Claro, claro que sí. ¿Y eso va a depender de qué? Pues va a depender no solamente de la producción de alimentos, sino de todos los mecanismos para su distribución y para su adquisición de los alimentos. Y entonces entramos en otro terreno que va a ser también muy determinante, como es ¿cuál? El nivel social y económico que puedan tener las personas, ¿no? Y eso indudablemente va a generar determinantes del nivel de salud de las personas. ¿Qué otros podrían ustedes mencionar de cualquiera de estos tres? ¿Podría ser la recreación en el estilo Claro, de vida? el estilo de vida,
Irving, claro que sí, porque es evidente que también es un requisito fundamental para poder tener un nivel adecuado de salud, la recreación y hasta irnos un poco más amplio, la realización personal, ¿verdad? Y en eso, pues cada quien podemos tener aspiraciones y podemos tener metas a cumplir y que por cuestiones relacionadas con la salud, ya sea por enfermedad, por lesiones o por discapacidad, no permiten el pleno desarrollo de las personas. Y hay algo que también influye e influye mucho, que son los factores ligados a sistemas de salud. Para empezar, así de sencillo, ¿qué podríamos decir? Pues el hecho de tener o no un servicio de salud en el cual puedo acudir si tengo alguna enfermedad, lesión o discapacidad. Y esto va a ser determinante del nivel de salud. Si tengo la situación de aparición de un accidente, si tengo o no el sistema de salud que me pueda atender y este sea eficiente y de calidad, pues indudablemente esto va a devenir en ¿qué? En tener limitaciones para poder tener un nivel de salud y que se cumpla la realización de las personas. Por otro lado, si la necesidad está relacionada con el nacimiento de un nuevo ser, o sea, todo lo relacionado con embarazo, parto y puerperio, pues va a ser clave el hecho de tener un servicio de calidad que permita atender esta necesidad justamente. Y en ese sentido, va a ser muy trascendente lo que todos los factores ligados con los sistemas de salud puedan llevar a cabo. Por eso, fíjense que la OMS pasó de eso que vimos anteriormente, que fueron el completo estado de bienestar físico, mental y social, en donde pasamos a un relativo equilibrio de la forma y la función, que es un adecuado ajuste dinámico del organismo con las fuerzas que tienden a alterarlo, donde vemos que también es la capacidad propia del individuo para mantener ese equilibrio y comportarse de acuerdo a los requerimientos sociales y de su edad para asegurar la permanencia y la supervivencia de su especie y la realización personal, pero también es la realización del potencial biopsíquico de la persona en cada circunstancia que vive. Y no solo eso, sino que también en el caso de que existieran limitaciones por enfermedad, lesión o incapacidades, buscar rápidamente recuperar el equilibrio o la adecuación funcional en las situaciones irrecuperables. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que si una persona llega a padecer un accidente y sufre una amputación de un miembro, ¿ya con eso podríamos decir que no tiene salud? Sí. Pues se puede adaptar. Sí, claro. Sí tiene salud, ¿no? Nada más tiene como discapacidad. Claro, podría aspirar a salud, pero si lo vemos desde el punto de vista de la definición de la OMS, completo estado de bienestar físico. Entonces una persona con una amputación de algún miembro ya no puede aspirar a ello. O bien, una persona que ya ha llegado a la edad avanzada, a la senectud, y que por esa razón ya tiene limitaciones desde el punto de vista físico, ya no puede aspirar a tener un nivel de salud. De acuerdo a esta definición de la OMS, no. Pero si nos vamos al concepto más amplio que estamos viendo aquí, es si estas ocurren, la pronta recuperación o adecuación funcional en las situaciones irrecuperables. Entonces estamos viendo que la salud no solamente es una aspiración, algo utópico, como lo decían al principio, sino que también aquí me da la oportunidad a mí como profesional de la salud de poder pensar en que están ocurriendo este tipo de limitantes, de cómo poder lograr la pronta recuperación o adecuación funcional en las situaciones irrecuperables. Esto lo ha analizado la OMS y entonces ahora nos plantea un concepto que es muy interesante y es el relacionado con los determinantes de la salud y que lo vemos en esta lámina. Miren,
Vemos aquí en el centro los factores biológicos y genéticos. Esos son los elementos que ya tiene la persona con la que nace, el bagaje genético que ya tiene y la capacidad biológica, es decir, el organismo que le tocó. Pero eso está dado también, no solamente eso, en esos factores, sino que hay que considerar factores individuales y preferencias en estilo de vida, es decir, las decisiones que las personas toman de cómo les gusta vivir. Pero esto también está determinado por influencias comunitarias y el soporte social, es decir, los mecanismos de que la sociedad se organiza para poder proteger en ese sentido a las personas de esas limitaciones. Pero esto también va a estar determinado por el acceso a servicios de atención a la salud. Y por supuesto, esto viene determinado por las condiciones de vida y de trabajo, lo que le tocó vivir. Y esto está dado en las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Los que están más arriba, más al exterior de esa parte central, son determinantes distales, que incluso estos están fuera de la capacidad de decisión del individuo o son difíciles de lograr. Y hay otros que son proximales o más cercanos, que están dados por las decisiones individuales y la comunidad, las condiciones sociales de vida que los individuos están determinando. Por ello, a la OMS ya determinó abordar los problemas de salud o enfermedad desde una perspectiva muy diferente. Y esto lo hace a través de los determinantes sociales de la salud. Y este elemento, este concepto, fíjense que está dado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2008, en donde establece que los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos. Es decir, que no es solamente un asunto de órganos o de funciones o de bichos, sino que es un asunto que está relacionado con esas circunstancias en las que estamos y que pueden de alguna u otra forma afectar a las poblaciones. Y lo vemos aquí, miren, lo vemos en la lámina, en la figura, en donde vemos que las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales van a determinar la alimentación, producción de alimentos, la agricultura, la educación que puedan tener las personas, el ambiente laboral, las condiciones de vida y de trabajo, si tienen o no empleo, la disponibilidad de agua y saneamiento, los servicios de salud y particularmente la vivienda. Y vamos a ver un poco más adelante cómo esto se da en un ámbito específico que entonces sí abre la puerta para la definición que a mí siempre me ha gustado presentar y que es la inicial que ustedes ya vieron, la de Winslow, en donde dice que la salud pública es la ciencia y el arte de impedir las enfermedades, y aquí va implícito todo lo que se refiere a aspectos de prevención primaria, prolongar la vida con aspectos de prevención secundaria y terciaria, rehabilitación, tratamiento oportuno, rehabilitación y evitar la muerte. Pero no solo eso, sino fomentar la salud y la eficiencia. Pero esto va a ser siempre un resorte, no nada más en las manos del personal de salud o del médico en particular, sino que esto se tiene que dar mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Que todos y cada uno de los integrantes de una comunidad van a ser responsables del nivel de salud que puedan tener. Pero algo que sí me gustaría comentar con ustedes es, ¿no les llama la atención esto que dice que ciencia y arte de la salud pública? ¿Por qué creen que sea así?
¿Qué es ciencia? ¿Qué es arte? La ciencia es algo completamente medible, cuantificable y preciso. Y como estamos abarcando factores humanos y en los factores humanos incluimos los factores sociales y psicológicos, no podemos ser exactos al 100% en cuanto a la salud pública. Es muy muy complicado llegar a ser algo así, por lo que tenemos que meter ingenio o diversas estrategias que se salen del concepto de ciencia y podrían entrar más hacia lo que es el arte. Fíjense que algo que Y bueno, el me arte, gusta. A ver. perdón, y también el arte pues es la forma en la que los seres humanos expresamos nuestros sentimientos a través ¿Sí? de distintas herramientas que se plasman como tal en un producto final. Entonces, bueno, pues el arte realmente siempre ha acompañado el paso del ser humano a través de la historia. Entonces, igual puede mostrar distintos ámbitos sociales en el que el ser humano se ha desarrollado. Además de Claro. lo que dijeron mis compañeros, yo creo que es importante mencionar que en la ciencia existe para también hacer investigación y de ahí crear conocimiento y aplicarlo, llevarlo a la práctica en una sociedad. Y en el arte está incluida también la capacidad creativa del hombre para superar obstáculos, en este caso pues ahora sí que para establecer nuevos métodos para solucionar los problemas existentes de la sociedad. O sea, ahí se lleva de la mano la ciencia, crea el conocimiento y el arte ayuda a aplicar ese conocimiento para resolver las necesidades de la sociedad. Muy bien, Andrea. Miren, alguien alguna vez me decía la diferencia entre ciencia y arte. Ciencia es saber y arte es crear. Y yo creo que es por ahí por donde está un poco lo que han mencionado ustedes. La salud pública es una ciencia, sí, tiene un cuerpo de conocimientos, está basado en el método científico, sigue ciertas reglas, tiene métodos, tiene herramientas específicas, pero ese, digamos, es algo que con el solo hecho de tenerlo no implica que ya está hecho. Y es en donde viene el arte de crear, como ahorita lo decía Andrea, de crear las soluciones. O sea, no es solamente, y eso lo vemos mucho los médicos, no es solamente una preparación médica que debemos tener, sino que aparte de todo debemos tener el arte, es decir, crear alternativas de solución a los problemas médicos que tiene un determinado individuo. Y aquí hago también una diferencia. La perspectiva de la medicina es clínica, es el individuo como enfermo, pero en la salud pública el objetivo es toda la comunidad, toda la población. Quinlan lo que decía es mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Y esto fíjense que es muy importante y aquí también le asigna al médico o al profesional que practica la medicina con enfoque de salud pública de ser el gestor, de ser el consejero, de ser el promotor, de ser el catalizador de la solución de los problemas, porque es evidente que nosotros, pues alguien lo ha dicho y lo ha dicho muy bien, que nosotros no curamos, sino que ayudamos a que el individuo vaya recuperando su estado de salud y aportamos ciertos elementos y aconsejamos y pues sí, a excepción tal vez de la cirugía, que con una intervención ya más directa puede quitar aquello que está haciendo daño, pero fuera de ello, tenemos que buscar la manera de crear alternativas de solución para los individuos, pero imagínense hacer esto para toda la población. Es evidente que no podemos solos. Y es ahí donde viene el esfuerzo organizado de la comunidad, considerando no solamente a las personas, a las familias, sino a las sociedades e incluso a las autoridades de todo orden, a todos los integrantes de la comunidad. Y el rol que le toca ejercer al médico que practica su medicina con un enfoque de salud pública es el de ser consejero, asesor, promotor, educador. Tiene una parte muy importante en ese sentido. Aquí un paréntesis. ¿Por qué creen que en su mayoría nos llaman doctores a los que practicamos la medicina? Bueno, porque tiene su raíz en ser más un maestro, ¿no? Aquel que brinda el conocimiento a los pacientes.
El concepto de doctor en su raíz significa el que sabe. Y entonces fíjense lo que la comunidad hace. Nos asigna el rol del que sabe. Cuando nos dicen, bueno, también se puede entender como el máximo grado al que puede aspirar dentro de un ámbito académico una persona. Es el doctor en X rama de la ciencia. Pero a nosotros, a todos los que practicamos la medicina, nos llaman doctores y desde épocas tradicionales nos han asignado el papel del que sabe. Y entonces esto va muy enlazado con lo que mencionaba apenas nuestro compañero, en donde también va muy enlazado con el aspecto de educar. Y entonces el papel que le toca al médico que practica su arte de la medicina es el de educar, de aconsejar, de acompañar, de asesorar el esfuerzo organizado de la comunidad. Y esto nos lleva a un papel de liderazgo, de líder de los grupos, que tiene que asumir el médico en su práctica profesional. También Winslow planteaba que el esfuerzo organizado de la comunidad sea la clave. ¿Para qué? Para estos aspectos que los habíamos visto en la lectura: el saneamiento del medio, el control de las infecciones transmisibles, la educación de los individuos en higiene personal, la administración de los servicios de salud, el desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para conservar la salud, y organizando estos beneficios de tal modo que cada ciudadano se encuentre en condiciones de gozar de un derecho natural a la salud y a la longevidad. Es decir, vivir más años, pero vivirlos saludablemente. Considerando todos estos... Sí, adelante. Bueno, ahorita que menciona eso, bueno, en esta misma parte de la lectura mencionaba algo que pues yo pienso que es importante, que pues es lo que se está viendo ahorita bueno, en la actualidad, que es el desinterés de la población, que está habiendo desconfianza, y entonces la misma lectura lo menciona, que estos factores que causan que las personas no colaboren y pues no se organice todo esto, pues incluso llegan a hacer fracasar los programas de salud. Esto pues, pienso que es importante por ese motivo. Pues sí, lo estamos viendo muy claramente con la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Si a estas alturas, un año después de que apareció el primer caso en nuestro país, estamos viendo que todavía hay personas que muestran incredulidad de lo que está pasando, que incluso manifiestan que eso no existe, o por el otro lado sienten que a ellos no les va a dar, y que la única herramienta que tenemos con este malvado bicho es que lo que hagamos nosotros va a determinar disminuir el riesgo. ¿Esto qué significa? Pues que no hay riesgo cero. No hay alguien que no tenga riesgo de enfermar. Pero lo que podemos hacer con nuestra práctica, que se ha reiterado: lavado de manos, uso correcto de cubrebocas, el aislamiento y distanciamiento social, son las herramientas que tenemos para disminuir el riesgo de enfermar. Y aún a pesar de que se ha reiterado tanto, todavía encontramos grupos de población que no son conscientes de ello y no practican estas medidas. Ahora vamos a tener un poco de apoyo con lo que es la vacunación, pero eso no es algo que todavía nos vaya a permitir tener el control de este problema. Y ahí encontramos un buen ejemplo de lo que las poblaciones hacen o dejan de hacer va a ser determinante para el nivel de salud de un individuo o de una población. Considerando todo esto, fíjense que hay una definición más reciente, que es la de Milton Terris, que Milton Terris es un autor de salud pública muy prestigiado, muy reconocido en el ámbito de la salud pública, y que dice, fíjense cómo parafrasea la definición de Winslow, pero la complementa, y dice: mantiene lo de la ciencia y el arte, y le agrega: de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud, y le agrega: y la eficiencia física y mental. ¿Se dan cuenta? Está fundamentándose en la definición
que hemos mencionado de Winslow de 1920 del siglo pasado. Mantiene también, mediante esfuerzos organizados de la comunidad, sanear el ambiente, pero ya en todos sus ámbitos, controlar las enfermedades infecciosas, lo mantiene, y le agrega, y no infecciosas, así como las lesiones, que son ahora, ocupan lugares prevalentes en los orígenes del proceso salud-enfermedad que estamos viviendo. Educar al individuo, fíjense, educar al individuo en los principios de la higiene personal. ¿Alguien sabe qué significa higiene? Que tenga un orden y limpieza en sí mismo. Más o menos, Ana Paula, pero más preciso, ¿de dónde surge este concepto? Las acciones que se realizan para prevenir accidentes, enfermedades. Es de una diosa, ¿no? Me parece. De una diosa griega. La hija de Asclepios, ¿no? Exacto. Higia. Y de ahí viene higiene. ¿Pero qué es higiene? De hecho, fíjense que nosotros como médicos, en algunos momentos nos llaman higienistas. Y decimos que hay que educar al individuo en los principios de la higiene personal. Pero tenemos que tener bien clarito qué significa higiene. Entonces les voy a pedir en el glosario. ¿Perdón? Es el que vive bien, de acuerdo a la definición etimológica, o bueno, Ajá. así como muy exacto, nada más se refiere a eso, a el que vive bien. Ajá. Pero son como un conjunto como de técnicas que sirven para pues, controlar efectos lesivos. De conocimientos y técnicas que ayudan a tener una mejor salud. Y eso habla de higiene personal, higiene de los alimentos, higiene del ambiente, higiene de la vivienda. Y entonces cuando decimos higiene de personal, ¿a qué se refiere? Conocimientos y técnicas que están orientados a mejorar la calidad de vida de una persona. Les pido que esta definición de higiene la pongan en el glosario que van a construir, por favor. También les voy a pedir que busquen, porque hemos dejado así como muy rapidito, los aspectos relacionados con sanear, saneamiento. ¿Qué es sanear o saneamiento? ¿Me hacen favor de buscarlo y en qué se aplica el saneamiento? Sí, doctor. Sí, doctor. Para que vaya al glosario, pero lo discutimos en la siguiente clase. Bien, entonces, estamos en enfermedades infecciosas y las no infecciosas, así como las lesiones. Educar al individuo en los principios de la higiene personal. Y le agrega, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación. Porque recuerden ustedes, atención médica, ¿qué significa? Servicios de prevención, curación y rehabilitación. Eso es atención médica. Entonces, va a ser muy importante. Así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Entonces, como que se basa en la definición de Winslow, Milton Terris, y le agrega puntos relacionados con la realidad actual, pero conservando siempre la definición de Milton Terris. Muy bien. Pues ya de manera resumida, podríamos pensar en los componentes de la salud pública. Y miren, la salud pública, ya dijimos de qué se trata, es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia mediante los esfuerzos organizados de la comunidad. Y entonces la salud pública se ayuda de diferentes componentes. Uno de ellos, que va a ser motivo de nuestra siguiente etapa en el curso, es la epidemiología, que les voy a pedir de favor que lectura para el próximo martes hagan
la lectura del capítulo número 10 del libro de Álvarez Alba, que se refiere justamente a epidemiología. La otra herramienta que tenemos, y de hecho la epidemiología, va a ser, digamos, el hilo conductor que vamos a tener en nuestra primera unidad. La otra herramienta, el otro pilar que tenemos de la salud pública es la administración, entendida como la forma en que se estructura la respuesta organizada a través del sistema de salud. Entonces, estos son los dos pilares de la salud pública. Pero la plataforma, ¿cuál es? La comunidad, o el esfuerzo de toda la comunidad. El esfuerzo organizado de la comunidad. Y entonces, fíjense, ¿cómo podríamos explicar esta lámina? La salud pública tiene una plataforma, una base, que es el esfuerzo organizado de la comunidad, pero con dos pilares fundamentales, que es uno, la epidemiología, que estudia las necesidades y condiciones de salud en una población, y la administración, que es la forma en que se estructura la respuesta organizada de la comunidad. ¿A través de qué? A través del sistema de salud. Y esto va a ser motivo de nuestra tercera unidad de nuestro curso. Muy bien. Pues aquí dejamos planteado lo que es la salud pública. Miren, el capítulo 10 que vamos a entrar ya de lleno el próximo martes es en revisar los aspectos relacionados con epidemiología. Y esto va a ser una herramienta fundamental que vamos a tener para llevar a cabo todos los procesos que tiene la salud pública. Para ello les voy a pedir que hagan la lectura de este capítulo del libro de Álvarez Alba. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y les voy a pedir también que por favor ubiquen el MOPESE 1. ¿Sí lo ubican? No, doctor. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Tenemos entonces, a ver, ahorita se los presento. Vamos a compartir una ventana. ¿Sí se alcanza a ver esto? Sí. Sí, doctor. Bueno, aquí tenemos en el repositorio, tenemos la unidad 1, situación epidemiológica nacional, y hay que ir a la carpeta elementos esenciales de la salud pública. Y dentro de esa carpeta tenemos esta que se llama MOPESE 1. Aquí está el documento, MOPESE 1, que es el que les voy a pedir que lo rescaten ustedes. Aquí está. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, miren, les voy a pedir de favor que este documento lo revisen, lo lean y que hagan el examen que se llama preprueba. Aquí, miren, de lo que se trata, esto no va a ser para la calificación. Va a ser una participación, una tarea que se va a considerar para la calificación final, pero no lo va a hacer tanto las respuestas que ustedes den a las preguntas que vienen aquí en esta prueba. ¿Qué es lo que interesa de aquí? Miren, voy a ir rápido a tratar de ubicar. Es en la página 7. Aquí está. Esta es la preprueba, ¿sí? Entonces, aquí les está pidiendo, ¿no se ve? No, doctor, no se ve. No, doctor, no se ve. Se congeló. Dejé de compartir, entonces vamos ahora. ¿Se ve ahora?
Sí, doctor, ya se ve. Sí, doctor. Esta es la página 8, miren. ¿Sí? La 8. Es un documento de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es la Oficina Sanitaria Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí les va a plantear una historia en donde ustedes van a ir revisando y van a dar respuesta a ciertas preguntas que vienen aquí. Aquí están las preguntas, ¿sí se ven? Entonces, y ustedes van a contestar aquí lo que les va pidiendo el ejercicio. No pretendan ahorita llegar a todas las preguntas, a todas las respuestas, porque esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Aquí de lo que se trata es de que ustedes se empiecen a enfrentar con diferentes aspectos relacionados con la epidemiología. Entonces, lo que van a hacer es que van a hacer el ejercicio, lo van a desarrollar, hacen sus respuestas, y le sacan una copia electrónica. En electrónica puede ser en fotografía, JPG, o un escaneo en PDF, y lo envían al correo electrónico de la doctora Gómez. ¿Se entendió? Entendido, doctor. Sí, doctor. Disculpe, ¿hasta cuándo tenemos para entregarlo? Martes, el lunes en la noche. Ok, gracias. Muy bien, pues esa sería la tarea para el fin de semana. El revisar el MOPESE 1, o sea, porque aquí ustedes van a poder ver en la parte final de este documento de MOPESE, van a hacer una lectura. Parte de la lectura va a ser relacionada con el concepto de determinantes sociales de la salud, que va a ser nuestra clase del próximo martes. ¿Sí se está viendo la página 24? Sí, doctor. Aquí está esto, ¿no? Y está el planteamiento general que tiene la OMS para poder enfocarnos en abordar los problemas de salud con este marco conceptual que ustedes van a revisar aquí. Lo vamos a complementar con en la próxima clase, aclarando las dudas que surjan. ¿Alguna pregunta o duda? Todo claro, doctor. No, doctor. Todo bien, doctor, gracias. Perfecto. Muy bien, pues entonces por hoy ha sido todo. Si no hay alguna pregunta, duda o comentario, quedamos en estos aspectos y nos veremos el próximo martes. Gracias. Cualquier duda que les surja de los temas o de esto, en el chat del grupo pueden hacer las preguntas correspondientes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Que tengan un buen fin de semana y muy productivo además. Gracias. Gracias. Gracias, doctor.